Dale play, ven aquí que hay mucho por ver. Placer, deseo y el porqué. Hablemos sin miedo, sin tabúes también. Ey, derribemos mitos, crucemos un rato y hablemos de sexo sin vergüenza. Esta es la escuela transdisciplinaria de sexualidad. ¡Ey, vamos! Muy bien, sean bienvenidos al segundo capítulo de nuestro programa EdSex, que en esta ocasión tiene por título VIH y relaciones cero discordantes. Hay que decirlo, interesante tema, interesantísimo tema, más aún hoy con situaciones que están ocurriendo en Chile que ya mencionaremos, pero antes de meternos ahí, nos presentamos brevemente. Hoy día contamos con Conito y conmigo, igual que en el primer capítulo. Así que el espacio hoy día de mayor profundidad es para Gonzalo, que está aquí acompañándonos. Gonzalo Núñez, coordinador de promoción y prevención de VIH de la Fundación Chile Positivo, de profesión enfermero. Y además tenemos mucho cariño contigo, Gonzalo, porque has sido parte también de nuestras ex estudiantes del diplomado en sexualidad. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, súper bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, Muy súper animados de súper. estar aquí, agradecidos de tu bonita disposición, porque Mm. ya supimos un poquito de que has estado bombardeado de solicitudes, mensajes, entrevistas estos días, y que gracias por darnos un ratito ahí también de tu tiempo. No, gracias a ustedes por considerarme y también por darse este tiempecito de hablar de VIH. Siento que, considerando lo que pasó estos últimos días, súper importante que aclaremos quizás ciertos conceptos a las personas. Muy bien, para allá vamos. Así que gracias, Gonza. Conito, ¿y tú cómo estás? Yo estoy muy bien también en este otro lado del charco y con muchas ganas también de estar ahí participando con ustedes dos. Y feliz de ver aquí a Gonzalo también. Buenísimo. Yo también, tal cual. Entonces, contextualicemos un poco por qué hemos escogido este tema en este momento. En Chile, esta semana, que estamos hoy día a justo 14 de febrero, aprovechando ahí también los temas de los vínculos, el amor, los afectos, en Chile esta semana se puso nuevamente en la mesa el tema del VIH como algo controversial, debido a que una persona pública contó su estado serológico, una persona viviendo con VIH de forma pública, en los medios de comunicación, y esto, en resumen, generó reacciones de mucho tipo, que llevaron o están llevando hoy a reflexionar sobre el tema de qué significa vivir con VIH, sobre el tema de los vínculos y además sobre esta pregunta de el derecho de no contar que se vive con VIH a las personas con las que uno esté versus este mandato u obligación del decir como, oye, pero me deberías haber dicho. Entonces, está ese tema en la mesa hoy, pero además, lamentablemente, ha surgido mucha desinformación sobre cómo se transmite, sobre cómo se vive, y para eso queremos reflexionar en estos minutos de este programa sobre todos estos temas. Y por eso también te invitamos, Gonzalo, porque trabajas directamente en estos temas. Entonces queremos, antes de meternos un poquito en esta reflexión sobre el decirlo o no, volvamos un poquito para atrás y hablemos sobre qué es el VIH, así de básico, si tuviéramos que decirlo en breves palabras. ¿Qué es el VIH? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo abordas en tus consejerías? Quizás de la forma más fácil de definirlo, es un virus que ingresa a nuestro cuerpo y ataca las células que nos defienden frente a otras enfermedades. ¿Ya? Eso es como lo más simple. Eh, es un virus que se pesquisa a través de exámenes de sangre o de test rápido, que una vez que se diagnostica, tiene un acceso al tratamiento garantizado en Chile. Chile cuenta con muy buenos medicamentos para VIH y que una vez que la persona está en tratamiento, ¿ya? Llega a un estado que se llama indetectable, donde no hay transmisión del virus hacia otras personas y se mantiene un buen nivel de salud. La información es clave hoy y sigue existiendo mucha desinformación, mucha
mito al respecto de esto, pero fundamental lo que estás diciendo ahora. Lo que tienes, bueno, ahora no se ve, pero hace ratito te veía ahí la I igual I, la Y igual y. indetectabilidad igual intransmisibilidad. Exactamente. Creo que es uno de los conceptos que personas que trabajamos en VIH tratamos de transmitir mucho. Muchas veces les digo a las personas que corren más riesgo de adquirir VIH teniendo relaciones sexuales con una persona que no conoce su estado serológico a con una persona que vive con VIH y está indetectable. No es que exista menos riesgo o bajo riesgo, existe cero riesgo de transmisión de VIH cuando una persona está indetectable, está en tratamiento. ¿Sabes qué? A mí me costó un poco entender esto en términos más bioquímicos al principio, porque igual para estudiar el VIH hay que saber un poquito respecto al tema del funcionamiento del cuerpo. Y una analogía que me sirvió, que no sé si servirá o te hace sentido, Gonzalo y Conito, es pensar en que pensemos que nuestro cuerpo es como un gran océano. A propósito, Conito, que está al otro lado del charco, pensemos en todo el océano que nos rodea con todos los mares que están alrededor de nosotros. Pensemos que en ese mar pueden haber distintas presencias de organismos, fluidos, que probablemente si estén en una alta proporción se van a notar, van a generar un impacto. Em, pero si ponemos atención en esas sustancias que estén alrededor de este océano, podemos reducirlo a un nivel tan mínimo que se convierte como en una gota de aceite que cabe en todo este gran océano. Y evidentemente esa gota de aceite, que existe igual y está presente, no genera ningún impacto, no genera ningún daño, no pasa nada. Entonces siento que el llevarlo más o menos a esas proporciones, cuando hablamos de cómo el tratamiento antirretroviral es tan eficiente y tan efectivo, con que hace que no se pueda transmitir el virus a ninguna otra persona, siento que ayuda esas como magnitudes de proporciones respecto a las cantidades de fluidos que tenemos en el cuerpo y las cantidades. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Totalmente. De hecho, es como uno de los ejemplos también que yo le doy a las personas. Les digo como cuando tomes tratamiento antirretroviral, el tratamiento antirretroviral va a impedir que el virus se reproduzca, pero el virus es un poquito inteligente, entonces se va a esconder, va a estar bien escondidito, pero en los fluidos o en nuestros niveles sanguíneos no va a aparecer. Ya, por lo tanto, no va a haber riesgo de transmisión hacia otras personas, pero el virus está en muy poquita cantidad y un poquito escondido. Por lo tanto, ese no va a generar un riesgo de transmisión. Incluso hay que considerar que quizás personas que saben un poquito más, hablábamos de cierto nivel de carga viral para que hablar de indetectable o no, y que hubiera riesgo de transmisión o no. Pero ahora ONUCID ha ido cambiando esos parámetros y hablamos que una persona que está bajo las 1000 copias ya de virus en su sangre, ya el riesgo es casi nulo de transmisión. Ya no solamente las personas indetectables no transmiten el virus, sino que personas que tienen cierta carga detectable pero está bajo 1000, tampoco van a transmitir el virus a sus parejas sexuales. Que Gonzalo, que esa información no lo sabía. O sea, no solo es necesario estar en ese grado de detectabilidad, sino que incluso bajo esa cantidad de copias ya se reduce considerablemente la posibilidad. De hecho, Buenísimo. como el término que se usa ahora es como carga indetectable, pero también está la carga suprimida, que es menos de 1000 copias, pero que sigue existiendo nula transmisión de VIH. Súper. Conito, ¿quieres decir algo? Sí, que me parece súper relevante como toda esta información que tú estás dando, Gonzalo, y a la vez que tú estás reforzando, Dani, porque en la práctica yo creo que, claro, tú estás súper metido en la temática, pero quienes trabajamos, por ejemplo, en el sistema de salud y que tal vez no nos vinculamos tan en el día a día con estas temáticas, o las personas usuarias o los diferentes pacientes que consultan que tampoco se relacionan constantemente con esta temática. Claro, a veces seguimos replicando otras ideas erróneas, entonces creo que estas ideas claves que están transmitiendo son fundamentales para anclarlas tanto en quienes dan información, porque muchas veces damos desinformación porque no estamos actualizadas, y por otro lado, porque a nivel de usuarios, de personas consultantes, pacientes, hay mucho a veces temor de cómo me cuido y cómo cuido en el fondo. Entonces, eh, creo que este nivel de claridad es súper importante anclarlo en la práctica, a qué se traduce en el fondo. Y creo que uno se da cuenta que no es un mensaje que esté tan arraigado en las personas, porque, por ejemplo, cuando me toca atender a personas que están en una relación, en un vínculo cero discordante,
Viene la persona con estado serológico negativo para VIH a querer tomar PrEP porque está en un vínculo sexoafectivo con una persona viviendo con VIH que está indetectable, pero me dice como, yo sé que no hay riesgo, pero igual nos da miedo a ambos, ¿ya? Entonces, eso refleja que las personas han escuchado esta idea, pero todavía no es un concepto y una idea que esté tan internalizada y que conversemos mucho, ¿ya? Eh, Se nota mucho ese desconocimiento respecto al I igual I. Mito. Súper. Y yo creo que ahí también has dicho la palabra clave, que se nota mucho el estigma y el miedo que todavía hay sobre ciertas temáticas. Entonces, probablemente parte del proceso de informar y educativo que tenemos que hacer también pasa por eso, porque yo creo que eso está muy impregnado todavía. Mucho. Y a raíz de lo que pasó estos días, uno se da cuenta que mitos de los 80 y 90 siguen estando muy presentes actualmente. Que uno piensa que ya se trabajaron, que ya se aclararon y sí, vuelven a aparecer. O sea, a nosotros de verdad nos dio mucha rabia, pena, pasamos por todas las emociones esta semana de ver que se esté hablando de transmisión y de VIH y todavía aparezca la palabra cubierto, la palabra baño, la palabra sábanas. De verdad son cosas que hablábamos en los 80 o 90 cuando nos estábamos enfrentando a este nuevo virus, pero eh, claro, nosotros quizás que trabajamos la temática de VIH lo tenemos clarísimo, pero da lata ver que todavía la sociedad eh, tiene miedos de solo compartir con una persona que vive con VIH. Bueno, estás diciendo esto, Gonzalo. De hecho, todo esto que tiene que ver con compartir cubiertos o con los besos, que también fue un tema que se puso en la mesa Mm, ahora a propósito, es súper importante reflexionarlo. De hecho, quiero que vayamos ahora brevemente al hablar sobre cuáles son las vías de transmisión que ya se tienen súper claras, estudiadas, mega ahí identificadas y sobre la prevención, pero algo breve, cortito antes de irnos para allá, es que esto que estás diciendo tú respecto de que no basta solo con saber esto que estamos hablando, no basta solo con recibir la información. Y lo voy a conectar con lo que abordamos en el primer capítulo, donde también estuvo Nati reforzando harto esto. Tiene que ver que cuando abordamos estos temas, además necesitamos trabajar sobre las emociones, sobre las exacto. actitudes que tenemos respecto a qué sentimos con esta información, qué sentimos también al respecto de tanto vivir con VIH como encontrarnos con alguien que vive con VIH y construir cualquier tipo de vinculación. Entonces, tú estabas hablando del estigma, la Conita también hablaba del miedo, y eso requiere que, nuevamente, cuando hablemos de estos temas, sintamos, nos invitemos a sentir, a reflexionar sobre todas estas creencias y construcciones, y para eso una patita fundamental es lo que estamos mencionando ahora, que es derribar estos mitos, Gonzalo. Entonces, cuéntanos sobre esto básico que debería saber alguien respecto a la transmisión y la prevención del VIH. Súper. Eh, Tres vías de transmisión, no hay otras, no escuché palabras relacionadas a la controversia de esta semana, así como, bueno, estamos en 2025, se sabe de esto, y no es solamente la cuchara ni, no, ya hay tres vías y que no hay más. Relaciones sexuales penetrativas sin uso de un método de prevención, condón interno, condón externo, ¿ya? eh, Vía de una persona gestante hacia su hija, hijo, hije en el parto, la lactancia ya o el embarazo, y por vía sanguínea, que se da por compartir agujas. Normalmente se dan personas que usan drogas intravenosas y comparten la aguja con otra persona, ¿ya? Y no hay más, ¿ok? También hace un par de semanas salió una noticia que una persona había mordido a otra y había ingerido sangre y eso le había ocasionado que adquiriera VIH. Tampoco es una vía de transmisión, ¿ya? Las vías de transmisión son tres y solo tres. Interesante esa noticia, se me había olvidado. Que Real, también real que fue también, hace 2 semanas, algo así. cierto. Y pensando en los mecanismos de prevención, tú hablaste ahí de los métodos de barrera, el control interno y externo. ¿Hay algo más que pueda ser importante manejar para poder hacer este cuidado integral? Si hablamos como de las herramientas, condón interno, condón externo, lubricante en base a agua, ¿ok? Ujú. Eh, pero creo que los
Las herramientas de prevención, los insumos, tienen que estar acompañados también de una consejería, ¿ok? Y por eso es importante que las personas se testen y reciban una consejería. Y una consejería dirigida a las necesidades y a las prácticas que está teniendo la persona. Siempre doy un ejemplo y lo dije ayer también. No es lo mismo una consejería a una mujer lesbiana, a una mujer heterosexual, a una mujer trans, ¿ya? Van a requerir insumos de prevención o van a requerir el uso de insumos de prevención de una manera distinta, ¿ya? Si yo le entrego un condón externo, un condón de pene a una mujer lesbiana, me va a decir, pero ¿para qué es esto? Como si yo no tengo relaciones sexuales con personas con pene. Sí, pero lo puedes usar en un juguete sexual penetrativo, cosa que cuando lo intercambies, cambias el condón, ¿ya? Entonces, tenemos estos insumos de prevención, pero también tenemos que llevarlo a la realidad de la persona. No podemos hacer una consejería general para todas las personas. Todas las personas somos distintas, requerimos información distinta. Y yo creo que tenemos que abrirnos también a otras herramientas de prevención, ¿ya? Quizás nos hemos quedado en el uso de condón interno, condón externo, que son herramientas súper efectivas, eh, pero las personas en sus relaciones sexuales, no todas las personas están usando métodos de prevención, métodos de barrera. Y a esas personas tenemos que ofrecerle otras herramientas, como está acá, el uso de PrEP, ¿ya? Hay herramientas súper efectivas actualmente. El PrEP entrega hasta un 99% de protección del riesgo de adquirir VIH. Está el PrEP, está el PEP, que es post-exposición. Está ahora la DoxyPEP para, ¿cómo se llama?, prevenir otras ITS. Entonces, también es rol, primero, de las personas de acercarse a servicios de salud o fundaciones, organizaciones para adquirir información, pero también de las personas que somos profesionales de la salud a adquirir información respecto a otras herramientas, no las convencionales que conocemos. Aló. Gracias por ampliar las herramientas y las informaciones. Y creo que te vamos a dejar ahí la invitación al final de que cuentes de la Fundación Chile Positivo, porque es tremendo espacio para poder acceder y aprender de todo esto. Y un par de informaciones que me acuerdo que vi estos días. Tú hablaste de los lubricantes y alguien preguntaba por qué el lubricante se habla dentro de todo esto. Y creo que es importante mencionar de que el lubricante reduce la posibilidad de que los condones puedan generar cualquier tipo de rotura y además de que hayan heridas, que se generen Exacto, fisuras también durante la penetración. Entonces eso también reduce considerablemente ahí las vías de transmisión. Entonces el lubricante sí es algo que puede complementar. Y yo sumaría también a lo que dijiste tú, que también en personas viviendo con VIH, el adherir al tratamiento y el ser responsable con todas las dosis, las fechas que corresponden, mantener los controles, también es una tremenda estrategia de prevención, porque nuevamente llegamos a niveles de indetectabilidad donde el virus se vuelve intransmisible. Así que también es otra exacto. estrategia fundamental. Conito, ¿querías mencionar algo más? No quise interrumpir porque en este formato es difícil, pero ahí agregar una pequeña cosita que también, además de formarse quienes trabajan en esta área o tienen contacto con diferentes personas que hacen espacios de consejería, súper importante el tema de trabajar nuestras creencias también, porque conversábamos antes fuera de grabación, todos los prejuicios y las ideas que hay en torno, por ejemplo, al PrEP, que yo creo que eso nos da para otro capítulo, pero es súper Exacto. importante este ejercicio porque a veces las personas tratan de acceder a algo pero bueno, no se puede, no se logra acceder dado este otro factor. Entonces yo creo que ahí hay otro elemento que más allá de tener la información, también tenemos que trabajar, como decía el Dani, nuestras emociones, no solamente Emoción. como usuarios, sino como también como personas que están dando un servicio. Y ahí, educación sexual integral, por favor. O sea, es parte, a las personas no solamente le vamos a entregar conocimiento, habilidades, herramientas, sino que también trabajar lo emocional respecto a nuestra sexualidad. Y no solamente con respecto al PrEP, todavía hay personas que se acercan a hacerse un examen de VIH y la persona que las atiende les pregunta así como, ¿pero por qué te vas a hacer este examen? Así como, este examen es para personas, no sé, promiscuas, para personas que andan viviendo la vida loca en torno a su sexualidad y es como, tiene que pasar a hacer, en la cabeza de las personas tiene que pasar a hacer un examen preventivo que nos hacemos 2 veces al año, ¿ya? Sin que nadie nos cuestione. Eh, Eso, sin que nadie también, todavía no encontramos mucho prejuicio y cuestionamiento hacia el uso o no uso de condón. Eh, Nosotros somos profesionales de la salud, estamos para entregar herramientas, para entregar educación, para acompañar a las personas en sus procesos, pero no estamos para decidir por las personas. Cada persona decide qué método de prevención va a utilizar. Yo le voy a aconsejar usar condón, pero finalmente la decisión es de la persona. Yo no soy quien para cuestionar a la persona. Estoy para que elija otras vías, quizás plantearle otros métodos de prevención.
Súper. Y tal vez ahí aprovechar de poner ahí el encabezado con lo que tú decías de que parte de la sexualidad, además del placer, son también las infecciones de transmisión sexual. Y las personas que tenemos relaciones sexuales o prácticas sexuales de cierto tipo, porque son muy amplias las prácticas sexuales ¿Cierto? también, vamos a tener placer, pero también podemos entonces tener Es que están infecciones. como demonizadas las ITS, y yo siempre le digo a las personas cuando las atiendo, porque hay personas que llegan con un diagnóstico de ITS y me dicen como, hoy me siento tan culpable, tan irresponsable. Estás llegando a consultar, estás siendo súper responsable con tu salud sexual. Y le digo, tú respiras, puedes adquirir una infección respiratoria, tú comes, puedes adquirir una infección a nivel de tu sistema digestivo, tienes relaciones sexuales, puedes adquirir una infección de transmisión sexual, es parte de lo que puedes hacer. ¿Dónde se ve la responsabilidad con la salud sexual? Es que identificaste un síntoma e inmediatamente consultas, ¿ya? Esa es la responsabilidad. Importante, es un cambio de paradigma, ¿eh? Yo siento que nos Mm. cuesta. Yo vi que te tuviste un escalofrío ahí, Conito, cuando Gonzalo habló de la promiscuidad, así que también es un concepto que tenemos que mirar, repensar, porque Pero mucho que se usa. juicio se Se usa, se sigue usa. usando mucho, y tiene que ver con todo este estigma que estamos conversando. Y creo que esto nos da la patita para pasar a la última parte de lo que nos interesa poner aquí en la mesa con el título, ¿hay que decirlo o no? ¿Viviendo con VIH o no? Y acá creo que no hemos definido qué es una relación serodiscordante, lo hemos mencionado, quizá ya se subentiende. Una relación serodiscordante habla de una persona que vive con VIH con otra persona que no vive con VIH. Es esa discordancia respecto al estado serológico. Entonces, respecto a esta situación que mencionábamos, que durante esta semana puso en boga el tema nuevamente, surge esta gran pregunta del derecho de saber qué ITS o qué viene en su cuerpo a la otra persona con la que voy a estar, versus también el derecho a no contarlo. Y creo que aquí podríamos profundizar en millones de reflexiones, pero vamos a tratar de hacerlo sintético porque también sabemos que queremos hacer estas cápsulas ahí lo más concretas posibles. Entonces, partiendo desde el que no hay una única respuesta, partiendo de que hay contextos, situaciones, casos, creo que sí podemos poner en la mesa ahora reflexiones que hemos tenido trabajando en este tema cada uno de nosotros. Entonces, para empezar, Gonzalo, ¿qué crees que es lo que también deberíamos reflexionar ahora sobre esa gran interrogante? Si hay que decirlo, no, cómo, cuándo, por qué. Yo creo que tenemos que partir de la base que el estado serológico es algo confidencial, personal, que cada persona va a decidir si lo comparte o no. ¿Ok? Una persona que está en estado indetectable no está poniendo en riesgo a nadie, ¿ya? Eh, Así que creo que tenemos que partir de eso. Esto es confidencial y es una decisión personal. Creo que en un mundo ideal, ojalá las personas sintieran la confianza de compartir su estado serológico, pero hay que pensar que se vienen muchas preguntas a la cabeza. O sea, ¿cuándo lo digo? ¿Cómo lo digo? Estoy teniendo solamente una relación sexual con esta persona. No lo voy a decir porque no lo estoy poniendo en riesgo de ninguna manera, pero esto ya se transformó en algo emocional. Estamos generando más confianza. ¿Cómo, cuándo, dónde? ¿Ya? Eh, Creo que, y también viendo los niveles de violencia que hubo en los discursos y en la opinión esta semana, ¿qué persona se va a sentir en confianza de compartir su estado serológico a su pareja sexual o a otras personas? Entonces, siento que hay varios factores ahí dando vuelta. Lo importante es personal, es confidencial, cada persona decide cuándo contarlo. eh, y que tenemos que generar los ambientes de confianza, los ambientes seguros como para poder conversar estos temas. Y quizás como última reflexión, eh, creo que la salud sexual, cada uno es responsable de su salud sexual, ¿ya? Yo soy responsable de mi salud sexual. Por lo tanto, el hablar de VIH, de estado serológico, no es una responsabilidad de la persona viviendo con VIH solamente, es una responsabilidad de las personas que forman un vínculo. Si a mí me interesa, estoy preocupado de mi salud sexual, al iniciar un nuevo vínculo, voy a preguntarle a mi pareja sexual, hola, ¿te has hecho exámenes? Conversemos respecto a exámenes de ITS. Oye, ¿no te lo has hecho? Vamos a hacerlo juntos. Veamos qué herramientas de prevención vamos a utilizar.
Pero no es una responsabilidad exclusiva de la persona viviendo con VIH, es de toda persona que está formando un vínculo sexual o afectivo con otra o otras personas. Súper. Sí, qué difícil complementar lo que has dicho porque siento que ya abordaste todo lo más importante a mi parecer. Estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho y es lo que uno ve acompañando también personas que viven con VIH, que están adquiriendo herramientas, sabiendo cómo enfrentarlo, el acompañar con todas estas reflexiones es tal cual lo has dicho. Siento que es súper importante el poner en la mesa de que hoy con todos estos temas se genera mucha presión de revelarlo, pero con este nivel de violencia que tú mencionas que nos ayuda a entender por qué también muchas personas no lo mencionan en un primer momento. Porque hay muchas situaciones de rechazo, de estigma. A mí me pasó que hace no mucho tiempo, como yo también soy voluntario de la Fundación Diversa, que también trabaja con temas de VIH, y desde ahí a un usuario hace no, bueno, fueron años, pero hace no tanto, pasó también situaciones como escribirle maricón, sidoso, ahí como en la calle, con un spray. Entonces, son situaciones que siguen existiendo. O sea, todo esto que pasó en los años 80 90 sigue el fantasma todavía ahora. Sigue. Entonces, lo que tú dices, Gonzalo, como de preguntarnos sobre el contexto en que se revela y la necesidad de generar espacios seguros para Mm, hablar de esto es una responsabilidad compartida tanto como sociedad y de medios de comunicación por sobre todo, y que lo están haciendo algunos muy mal ahora con cómo se está mm. abordando esto, pero también de las parejas, también del vínculo en el saber por qué a veces es complejo hablar, mucho miedo al rechazo, violencia, discriminación y más. Y tomo también esto que decías tú, Conito, hace un rato, de que también es importante darle espacio y empatización y compasión a las personas que viven con VIH, a los protagonistas. De hecho, vamos a dejar aquí en la descripción del video un link que es de un video que grabamos con el equipo de Sex hace 10 años, que se llama ¿Por qué no me lo dijiste antes? Y que habla de esto mismo que estamos mencionando ahora desde un relato, un testimonio, que es el de una activista argentina, Mariana Iácono, que ella además como mujer viviendo con VIH, mujer cis, reflexionaba también sobre todas estas culpas y responsabilidades o no que significan hablar de esto. Entonces creo que también el escuchar y el entender las propias vivencias ayuda mucho en este caso. Ahora, también, como tú le decías, Gonzalo, esto es variable y tú decías, aquí no se está exponiendo a ningún riesgo, más aún si es que es alguien que está siendo responsable con el tratamiento, adhiriendo, siguiendo su esquema farmacológico, que es distinto al caso, probablemente, a alguien que sí sabe que vive con VIH, no es responsable con el tratamiento y aún así decide tener actividad sexual. Obviamente, una situación así, de extrema, probablemente sea otro el filtro de análisis que Exacto. hagamos, pero esos casos son raros y la mayoría de las situaciones en las que nos encontramos hoy son personas que están con todas sus herramientas de cuidado, adherencia, y que desde ahí se hace este juicio y ahí podemos preguntarnos, ¿realmente se expone un riesgo al otro en esos casos? Y obviamente entendiendo todo esto que hablamos de los espacios de seguridad. Así que fundamental Y todo lo que se también está es mencionando. como, eh, voy a plantear el tema de conversación. Si yo decido no usar un método de prevención, ¿ya? Y no conversé antes con mi vínculo, con mis vínculos sexuales, el tema de salud sexual, la responsabilidad no es de la otra persona, es mía. Yo tomé ese riesgo y esa decisión y decidí no conversarlo con mis vínculos sexuales. Entonces, todos somos responsables de nuestra salud sexual, no solamente las personas que viven con VIH. Ya tiene que quedar súper claro eso. Aquí de repente llegan a la fundación personas que vienen a testearse y dicen, no, tuve relaciones sexuales con una persona que vive con VIH y no me lo dijo. Fue súper irresponsable. Y yo en mi cabeza digo como, pero eh, ¿quién no usó condón? ¿Te obligaron a no usar condón? Es distinto a una situación en que hay personas que me dicen, no, dentro, estábamos en la relación sexual y la otra persona se quitó el condón. Es una situación de abuso, Mm. ya es distinto, no hay un consentimiento. Pero aquí tú decidiste tener relaciones sexuales sin condón y no planteaste el tema, no lo conversaste antes con tu pareja sexual. Seguramente la otra pareja, la pareja que vive con VIH está indetectable, sabe que puede tener una relación sexual sin uso de condón porque no está poniendo en riesgo a la otra persona. Pero dejemos de tirar la pelota de la responsabilidad de la salud sexual a un otro. Ya tenemos que hacernos cargo de nuestra salud sexual. Tremenda invitación, yo creo, para ir cerrando el capítulo de hoy, Gonzalo.
¿Algo más que quieran mencionar, Conito? Creo que todo daría para un mundo. Y yo creo que lo No. único que me queda en la cabeza con todo lo que estamos hablando, me viene a la mente que cuando se educa respecto a estos temas siempre se dice como, ¿cuáles son las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo se transmiten? ¿Cómo las podemos prevenir? Pero Y todo este listo. ejercicio reflexivo, finalmente, ¿dónde queda en el fondo? Que es parte de esa educación sexual. Entonces, como que eso es como lo que más me decanta en este momento, como toda la pega que nos queda por hacer en esa parte, que yo creo que todavía hay mucha gente que la está haciendo eventualmente, pero nos Sí. falta. Porque también es importante reconocer lo que sí se está haciendo también. Pero bueno, nos da para más capítulos. Sí, para mucho más. Y cada vez que quieran, yo estoy aquí. Ay, gracias, querido. Muy bien, entonces yo creo que con eso ya ponemos los temas en la mesa. Lo último que yo tomaría para cerrar es entendiendo que podemos profundizar mucho y quizás cada persona tiene también sus dudas y consultas de, oye, pero ¿cómo funciona el PrEP? ¿Cómo puedo acceder a él? ¿Necesito una consejería personalizada? Estamos como equipo EdSex con la atención clínica para acompañar procesos, pero también hay un montón de otras organizaciones como la Fundación Chile Positivo que además se especializa en esto. ¿Cómo podemos llegar a ti o a tu equipo, Gonzalo? En general, creo que las personas más jóvenes se sienten, no tienen tanto tabú y se sienten más abiertas a hablar temas de sexualidad, por lo tanto, casi siempre todo lo que nos llega es por Instagram, ¿ya? F Chile Positivo, ahí pueden encontrar información, pueden ponerse en contacto con profesionales, pueden pedir insumo de prevención, pueden venir a testearse, estamos en Providencia, acá en Santiago, testeando, pueden venir a testearse de VIH, sífilis, hepatitis, ¿ya? Y obviamente ante un resultado reactivo tenemos toda la derivación hecha y el acompañamiento para asegurarnos que se cumpla y que la persona pueda llegar a recibir tratamiento con acompañamiento psicológico, acompañamiento de pares, ¿ya? Eh, Así que invitarles por Instagram puede ser, por correíto electrónico, está testeo@chilepositivo.org, también nos pueden contactar por ahí. Que nadie dijo que diga que no tuvo la Sí, posibilidad. porfa, testéense. Al Eso. menos, por ejemplo, el test de VIH acá es gratuito para toda Buen punto. persona. O sea que el tema también de Lucas no es un tema acá. Usted viene, se testea gratis, recibe insumos de prevención gratis y consejería por un profesional. Qué mejor que eso. Perfecto, ya entonces, con las redes ahí ya entregadas, vamos a cerrar el capítulo de hoy. Te agradecemos de corazón, Gonzalo, por estar aquí acompañándonos a ti y a la Fundación. Muchos cariños para todas las personas que están ahí contigo en este momento. Y Conito, saludos al otro lado del charco. Nos veremos en el próximo capítulo probablemente. No te preocupes, Gracias, aquí chiquillos, hablamos por la invitación. claro y sin Que estén bien. filtros. Nos vemos, cariños. Chao.